Regresamos después de unas merecidas vacaciones, mis Donny Lovers, a otro diseñito más. Este video lo estoy grabando un poquito enferma, aquí el audio, pero ya saben los pasos que hay que seguir. En este set no le puse el bombón en medio, fue un set sencillo, pero muy decorado. Entonces yo espero que les guste. Ya se saben los primeros pasos, que es cubrir nuestra donita. A estas donitas yo les puse doble cobertura, porque he de decirles que el chocolate Alpesi, si no le ponemos colorante liposoluble blanco, no queda ese blanco hermoso. No confíen en el chocolate Alpesi en color blanco. Y yo no tenía el colorante blanco. Pero bueno, aquí le estoy poniendo el nombrecito, que gracias a esos moldes hermosos de letras pequeñas lo pudimos lograr, claro que sí. Aquí ponemos el corazoncito también de molde. Créanme que cuando pedimos los moldes nos, ¿cómo les digo? Nos ayudan mucho, de verdad, nos saben, y más cuando son varios del mismo. Uy, uy. Pero eso sí, cuando tenemos pedidos grandes y solo contamos con un molde, no saben el tema que es tener que estar pone y pone y pone. Y disculpen, ando muy mocosa, lo siento, la gripa, pero pues, ¿qué le hacemos? Estamos en temporadas de estar enfermos todos. Pero bueno, continuemos con nuestra decoración. Esta vez opté por ositos. Bueno, yo no opté, optó mi cliente, claro, porque me dijo, necesito un regalo para un recién nacido. Y dije, claro que sí, mi ciela, ¿de qué, cómo, cuándo, color? Entonces me dio unas opciones de ositos y así bien cookies. Y le dije, claro, por supuesto. Y digo, no son completamente al 100% iguales, pero te las puedo mejorar y hacer más cookies y bonitas. Entonces, pues puse manos a la obra. Obviamente usé mis moldes de osito mini, unos globitos con un molde que, uy, tenía ahí guardado y no lo había usado y dije, es tiempo de usarlo. Y me encantaron. Ojo, estos tienen como tienen hasta el bordecito, bueno, el listón que llevan los globos, pero no lo usé porque obviamente como vienen muy delgaditos se iba a trozar. Entonces nada más puse el globo y yo después les voy a dar ese detalle de los globitos de la línea para darles más vista. Y aquí pues ya, obviamente las líneas de siempre, el corazoncito e ir poniendo una por una las perlitas y créanme, se ven bien chulas de bonitas, la verdad. Poniéndolas de una en una y no nada más aventándolas así, se ve más limpio el trabajo, más lindo y más presentable. De verdad parece hecho en boutique, eso sí. ¿Saben también que estaba pensando en la gente que regatea? Digo, tú no vas a Liverpool a comprar unos fregados chocolates y les dices a la cajera en cuánto me los dejan. Y realmente hay clientes que como regatean, ¿eh? Hasta caen mal. Hay que educar a esos clientes que de plano nomás no sirven. Cuando un cliente regatea, ahí no es mi ciela. Y referente a esto, en lo que seguimos viendo estas decoraciones de mini donitas, déjenme les cuento que una colega subió una publicación de unas donitas de Soriana, de algún súper, Walmart, referente a estas cadenas, súper feas, decoradas. De verdad se nota que lo hacen al aventón. Y no faltó la típica vieja que pone, pues es que ustedes les tienen envidia porque ustedes quieren vender una mini donita en 20 pesos, que no sé qué. A ver, obviamente yo me lo fui a la yugular. Dije, claro, es que nuestro trabajo es mini, lo mini es más caro. Dos, la verdad lleva bastante tiempo y dedicación. Tres, no lo hacemos al aventón. Y obviamente no lo damos en 20 pesos, lo damos hasta más caro. ¿Por qué? Porque esto es arte, no hecho al aventón como esas cadenas. Y ojo, en esas cadenas usan glaseado, que no es lo mismo usar glaseado a usar chocolate. Pero bueno, como yo digo,
no es para todos los bolsillos. Simplemente quien quiera dar un regalo así lindo, bonito y bueno, va a pagar el costo de un trabajo bien hecho. Digo, o sea, yo insisto, nunca hay que desvalorizar nuestro trabajo. Siempre hay que dar lo justo, obviamente no exagerado, pero sí valorar el tiempo porque ustedes lo ven en tiempo rápido, pero créanme que cada donita nos puede llevar hasta 20 minutos, 30 minutos, dependiendo el grado de dificultad que tiene. Todos los detalles y demás, créanme. Algún día voy a hacer un en vivo y van a ver cuánto me tardó en solo decorar una donita. Y van a decir, oh, Dios mío, se ve fácil. Yo lo veía fácil, pero no, no es nada fácil, es cansado y no saben el dolor de espalda. Por cierto, también el dolor de piernas porque es estar mucho tiempo parada. Sí, está muy tremendo. Así que si también saben algún tip para el dolor de piernas, por favor déjenmelo en comentarios porque sí sufro mucho. Miren, aquí estamos usando mis pinturas comestibles. Les voy a dejar en la cajita de descripción qué pinturas comestibles son las que yo uso y cuáles son las que recomiendo. La verdad, con estas pinturas he dado unos detallazos en estas donitas que no tienen una idea para los ojitos, para hacerlos ver más tiernos. Uf, uf, y recontra, uf, no tienen idea. La verdad ha sido una muy buena inversión estas pinturas comestibles. Lamentablemente no he encontrado que las vendan sueltas. Ese sí es un tema, pero pues ni modo, ya que empaqué. Y bueno, aquí terminamos. Yo ya las tengo listas. Voy a ponerlas en sus respectivos capacillos. Aquí voy viendo cómo acomodarlas, porque como vienen con su tapita, obviamente le pongo listón y moñito, así todo muy cookie. Pongo más que nada las que tapan con listón, las que son menos así como que vistosas, para dejar del lado donde se ven, que se vean las más llamativas. Digo, pues hay que al cliente te lo ganas por la vista. Entonces, pues así, para que vean. Y esta es la cajita que yo uso. La verdad, voy a conseguir unas un poquito más grandes porque siento que en esta quedan muy justas. Pero la verdad, déjenme les digo que se ven súper increíbles estas donitas. Obviamente, aquí en el sol ya cambia muchísimo la cosa. Y para ya terminar este video, les voy a enseñar, aquí ya estamos decorando la parte del acetato que va arriba de nuestra cajita. Yo la decoro con listón, dependiendo del tono de nuestras donitas. En esta ocasión es rosa, pues opté por un rosa pastel muy clarito y tenue. Yo misma hice el moñito, ya ven aquí como queda muy cookies. Lo que sí les digo es que, híjole, con el video no le hace justicia a cómo se ve al final, pero se ve bien lindo. Yo ya nada más al final le puse unos pedacitos de Durex a la caja, a los lados, para, pues ya ven que luego no agarran bien las cajitas y se llegan a abrir, entonces para evitar eso le puse aquí a los lados. Le puse, claro que sí, mi logo con mi teléfono, porque publicidad, mijita, publicidad. Y eso fue todo, lo pegué aquí. Como todavía no los he mandado a hacer, quiero mi impresora térmica, pues solo imprimí estas. Ya lo pegué aquí, se ve bien bonito y así queda. Les dejo unas fotos al final de este video y ya saben, si les gustó, déjenme un like, comentario y chao.